Y el título del siguiente punto va a ser Jesús es nuestro gobernador. Jesús es nuestro gobernador. Aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 2, del 1 al 6, ¿alguien lo podría leer? Mateo 2. Mateo 2, del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bien, hermano. Ahí vienen dos puntos importantes en eso que acaba de leer el hermano Fernando. El primer punto, solamente porque es en orden, no porque lo voy a ver ese punto, es cómo los magos, dice aquí, ¿verdad? Decían, ¿dónde está, en el versículo 2, dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Miren, hermanos, estas personas, no quiero hablar mucho de eso porque no es el asunto, ¿verdad? Pero estas personas magos tenían la profecía de la palabra de Dios. Dice que eran del oriente. Muy probablemente estos magos que están aquí, si eran magos ya de veras, no como muchos magos que ahorita salen en la televisión, que sacan un conejito de un gorro, no, eso es otro asunto, ¿verdad? Estos eran magos verdaderamente preparados en artes místicas del enemigo. Muchos eran astrólogos, pero también muchos conocían la palabra de Dios, porque se cree que Daniel compartió las profecías del profeta Isaías y Jeremías con muchos de los sabios en los tiempos cuando el pueblo de Dios fue deportado. Bueno, fue una parte entre ellos de los príncipes, Daniel, junto con fue llevado, ¿verdad? Inclusive Daniel fue preparado en artes místicas también, y él las conocía. A la diferencia es que muy probablemente él las conocía, pero no las practicaba. Sabía cómo defenderse de las artes místicas que conocían los magos en Babilonia, en los tiempos del rey Nabucodonosor. Y se cree que los magos venían de ahí, eran descendientes de aquellos cuando Daniel estuvo. Y por eso ellos tenían la profecía del rey de los judíos. Ahora, ¿por qué ellos decían rey? ¿Y por qué yo les estoy diciendo guía? Porque vamos a ver cómo va progresando ese título. Primero, acuérdense, les dije que es un guía que nos va a llevar a algún lugar. Es lo que es. El propósito del Señor Jesucristo es que lleguemos al reino de los cielos. Él nos va a guiar al reino de los cielos. Pero aquí dice rey. Es un título más grande. Y ahora, cuando citan la escritura en el versículo 5, en el 4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Por qué les preguntó a ellos? Porque ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios. O sea, ellos eran los meros buenos acerca de la escritura. La conocían bien. Y dice, ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Por el profeta, y dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. No es una pregunta, es una afirmación. Dice, porque de ti saldrá un guiador. Un guiador. Sí, por favor. Porque de ti saldrá un guiador. Estamos hablando del mismo maestro.
un guiador. Pero vamos a estudiar esa palabra guiador. Es diferente, hermanos, a lo que vimos acerca de maestro. Es diferente. Miren, guiador, te voy a dar el concepto de guiador que tengo yo aquí. Guiador quiere decir dirigente, así, literalmente dirigente. Si quieren le pueden poner un punto para hacer una coma. Guiador quiere decir dirigente y yo le agrego como un gobernador. La concordancia de Strong marca el número G2233. El número de Strong es G2233. Y en el estudio de Strong dice que es dirigir, comandar, mandar, pero con autoridad oficial. Con autoridad oficial. Por eso yo le puse que es un gobernador, dirigente, como un gobernador, alguien que gobierna. Aquí en México, al gobernador se le llama al que dirige el estado, gobernador. Pero gobernador no tiene que comprenderse como algo así de algo muy extenso, muy grande. Porque inclusive la palabra de Dios insta al varón, hijo de Dios, a que gobierne bien su casa, que la dirija con autoridad. Es importante, con autoridad. Eso es muy importantísimo, porque como en este caso, también nos agrega Strong, que dirige o comanda o manda, pero con autoridad oficial. De la misma manera, con autoridad oficial. La diferencia, hermanos, de arriar animalitos, o de inclusive como el gobernador de aquí del estado de Tamaulipas, la diferencia a el guiador que está aquí, que es el Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo, la diferencia que tiene es que el gobernador del estado no nos conoce a nosotros. ¿O ustedes conocen al gobernador? Le hablan de tú. Yo tampoco. El gobernador no sabe quién soy yo ni dónde vivo. A lo mejor lo puede investigar, pero no me conoce. Ni siquiera sabe que existo. Esa es la diferencia. Lo digo por mí porque no quiero que se sientan subestimados, ¿verdad? Pero la diferencia es que el Señor Jesucristo sí sabe quiénes somos. Es la diferencia de esta palabra guiador. Dirigir, mandar con autoridad oficial. Quiere decir que el Señor Jesucristo nos estima. Si ustedes quieren ponerle ahí en su concepto de guiador, entre paréntesis, que el Señor nos estima, o estimándonos. Muchas veces el hombre del mundo, hermanos, dirige, pero con látigo. Y hace lo que yo digo porque yo mando. Así dicen. Abdiel, haces lo que yo digo porque yo mando, porque yo tengo el poder. Pero ¿qué creen que dice el Señor Jesucristo? Haz lo que yo digo, por tu bien, para que no caigas. La palabra maestro, que vimos en el primer concepto que ustedes tienen ahí apuntado, es una conjunción de dos palabras en el original griego. De dos palabras. Y una de esas palabras es esta que estamos viendo, según el número de Strong, G2233, gobernar. Estamos hablando del mismo asunto, del mismo Señor. El Señor Jesucristo tiene autoridad de parte del Señor. Tiene autoridad de parte del Señor porque el Señor la dio en varias ocasiones. Lo vamos a ver más adelante, cómo el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, le cedió autoridad al Hijo. Inclusive, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, hay un pequeño vistazo de ese asunto, de cómo el Padre le cede al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se le conocía al Señor Jesús
como el ángel de Dios. Y decía, porque mi ángel estará entre ustedes y los va a estar guiando. A él tienen que oír, pero le agregó, y él los castigará. También, si no hacen caso, ¿verdad? Él los castigará. Pero a él se tenía que oír, inclusive en los tiempos de Moisés, ya estaba. Y aquí el Señor aparece nuevamente como gobernador. Más, ustedes han escuchado cómo a veces yo he compartido el asunto de cómo hacerse hijo de Dios. Y yo les he dicho, ¿verdad? Según la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, hasta el 14, perdón, viene ese proceso, hermanos. Dice la Escritura, según la Escritura, que hay dos cosas que hay que hacer para convertirse, para tener la oportunidad, el poder de hacerse hijo de Dios. Se tiene que recibir al Señor Jesucristo, en primera, como lo que es, como un gobernador. Eso quiere decir que vamos a permitir nosotros que Él gobierne nuestra vida. ¿Pero por medio de qué? El Señor Jesucristo no nos va a amarrar un hilito en las manos y nos va a empezar a mover como títeres, hermanos. Eso no es así. El Señor Jesucristo va a poner su palabra y va a decir, esto es lo que tienes que hacer para entrar al reino de los cielos. O, como le dijo al joven rico, ¿quieres ser perfecto? Esto es lo que te falta. Muchas veces, hermanos, nos falta una cosa que tenemos que cambiar. La cambiamos y a veces sale otra. Y así vamos a ir progresando muchas veces. Yo he visto que así el Señor trabaja, así trabajó conmigo, hermanos. Pero el Señor Jesucristo es el que nos va a poner las pautas a seguir, los puntos, los mandamientos que tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad para hacerlo, hermanos. Y ahora, como les dije que le pusieran ahí entre paréntesis, porque Él nos estima, porque Él quiere que entremos al reino de los cielos. No lo hace como lo hacen en el mundo, y les dije hace un momento, ¿verdad? Nomás porque yo mando, tú lo vas a hacer. No, hermanos, es porque el Señor quiere que lleguemos al reino de los cielos.